Veremos en este video algunas opciones a la hora de imprimir. Vamos a hacer clic en la solapa archivo, vamos a hacer clic en imprimir, vemos cómo la hoja activa muestra la tabla y el gráfico incompleto. Bien, luego la hoja 2 va a mostrar el gráfico. Bien, a la hora de imprimir, en este caso la opción está en hojas activas, pero esto lo puedo cambiar para que me imprima todo el libro. Por ejemplo, yo en este libro tengo, si voy a inicio, 4 hojas, febrero, marzo y abril. Bien, entonces cuando voy a imprimir y está todo el libro, se me van agregando el resto de las hojas con los meses de marzo y abril y febrero. También tengo en la parte de configuración la posibilidad de elegir una selección. En este caso voy a ir a inicio, voy a seleccionar por ejemplo el mes de febrero, voy a seleccionar toda la tabla, voy a archivo, imprimir, y le digo que voy a elegir solamente la selección, imprimir la selección. Entonces solamente me va a imprimir una hoja, que es la deseleccionada. Cuando vuelvo a inicio, también si hago clic en el gráfico y voy a archivo, imprimir, aparece por defecto la opción de imprimir el gráfico seleccionado. Solamente va a imprimir el gráfico en una hoja. Bien, y cuando voy a la tabla y quiero ver colocar el gráfico dentro de la hoja de imprimir, puedo moverlo, por ejemplo aquí abajo, si lo ubico siempre a la derecha de la línea punteada, cosa de que cuando voy a archivo, imprimir, el gráfico aparezca completo. Acá en este caso lo tenía seleccionado, vamos a archivo, imprimir, aparece dentro de la hoja. Bien, el resto de las opciones son muy similares a las opciones que se pueden ver en Word: la cantidad de copias que quiero, el tipo de impresora que voy a elegir, si la voy a imprimir intercalada, de una cara, la orientación, el formato de la hoja, los márgenes, y si quiero escalado o no. Estas opciones son las mismas que se encuentran en el programa de Word, de PowerPoint y cualquiera otros de los programas del Office.